2, 1. Muy buenas noches, amigos que escuchan Radio Central de mi ciudad. Mi nombre es David Villanueva y están en De Artesanía, Cultura y otros temas. La noche de hoy es muy especial para mí porque tenemos en cabina a un amigo muy especial de este programa y de esta radio. Me refiero a una persona muy querida que es profesor de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPCO. Fue director del mismo instituto, estudió historia en la UNAM, en Acatlán y en el Instituto Mora. Es beisbolero, pambolero, basquetbolero, voleibolero y conductor del programa de historia, música y otros cuentos aquí en Radio Central de mi ciudad. Me refiero al maestro Alejandro Arturo Jiménez Martínez, a quien le doy la más calurosa bienvenida. Señor, un placer, un gusto estar por aquí. Pues el tema al que nos vamos a abocar hoy es hablar sobre Miguel Hidalgo y Costilla, un poco sobre el símbolo que representa esta figura patriótica en este mes patrio. Les recuerdo a los seguidores ya de este programa que estamos en el mes patrio hablando sobre este tema transversal que es la construcción de una identidad sobre el país que es hoy México. Estuvo Venus Rodríguez la semana pasada hablando sobre los calendarios mesoamericanos que tiene que ver con nuestra identidad, no me gusta llamarlo prehispánica, sino más bien de este México antiguo, de esta parte de la náhuatl. Pues a mí no me gusta lo de México antiguo. de la náhuatl, digamos. Sí, eso, sí. Es Mesoamérica. Más pertinente. Y bueno, hoy estamos hablando sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible para que se den cuenta que la historia también es buena, bonita y divertida. Hay buenos chistes. Y además, en la historia de Miguel Hidalgo y Costilla hay unos muy buenos chistes que se hicieron. Pues ¿no? Más que chistes, pues anécdotas, ¿no? Es un personaje como yo creo que todos y cada uno de los que somos humanos, ¿no? Somos muy complejos, ¿no? A veces queremos o presentamos una cara, ¿no? Y de repente, más bien, pues tenemos varias dimensiones, ¿no? Nos movemos en varias dimensiones. De entrada, no somos igual como padres de familia, o no somos igual como estudiantes, no somos igual como hijos. Eso de entrada, ¿no? Y luego súmale que son diferentes los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Y en cada uno, pues, actuamos o nos presentamos de manera distinta, ¿no? Entonces, somos complejos, ¿no? Y ese es, yo creo que uno de los graves problemas de lo que se ha dado por llamar la historia de bronce, ¿no? Que es el presentarnos a personajes históricos o a personajes que han destacado en la vida política, militar, presentarlos pues como si fueran las estatuas que nos presentan, ¿no? Por eso los de bronce, ¿no? Sí, seres un poco intocables. Intocables, ¿no? Yo siempre más allá de lo humano, ¿no? Ajá, como si fueran una especie de personas tocadas por la varita mágica de la divinidad y entonces no pueden comportarse de otro modo, ¿no? Entonces, siempre pongo el ejemplo de Narciso Busquets representando a Emiliano Zapata en una película. Todo el tiempo estaba así rígido. Y entonces se bajaba del caballo y se bajaba así, ¿no? Y caminaba así, ¿no? O sea, porque a los mismos actores en muchos momentos pues, les da miedo, ¿no? Salirse de esa figura que ha planteado la historia oficial, ¿no? Bueno, lo que algunos llaman la historia oficial o estos libros que tratan de glorificar, ¿no? A ciertos personajes y presentarnos pues como en este caso pues el ancianito que pues parece que no rompe un plato, ¿no? Pero es el padre de la patria, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hizo para levantar a cientos o miles de personas con esa actitud de ancianito buena onda y tranquilón, ¿no? Y pues no, más bien es un personaje tan complejo que precisamente, pues lo comentábamos hace un ratito, pues tuvo el carisma, ¿no? Para mover a gran cantidad de personas, ¿no? Entonces,
Eso con todos los personajes históricos, y vuelvo a insistir, tanto en los personajes más relevantes, pues como nosotros mismos, que hacemos nuestra propia historia, o que hacemos la historia de una comunidad, o que hacemos la historia de un grupo, o de nuestra propia familia, pues somos bien complejos, ¿no? O sea, no somos unidimensionales y nos movemos así todo el tiempo como robotitos, ¿no? Y sobre todo cuando contamos nuestra propia historia y cuando contamos bueno, la historia además, de alguien claro, a quien admiramos, pues vas a resaltar los valores más nobles que puedas encontrar de esta persona y de este personaje. En este caso, la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, que pues es digamos, uno de los personajes que fue durante mucho tiempo casi intocable, ¿no? Su figura para poder hablar de esta construcción de identidad, de patria, de país, de nación, de valores que debíamos seguir. Lo que pasa es que para que nacieran las naciones en América, o para que empezaran a construirse las naciones en América, pues tuvieron que pasar una serie de guerras, conflictos, diferencias, ¿no? Pero después en esos procesos, obviamente los grupos en el poder, al Estado, pues no le interesa que la gente tome esas actitudes o esa actitud de contestatario o de crítico, ¿no? Y entonces, pues hay que poner personajes buena onda, respetuosos, que no critican, honorables, ¿no? Y entonces, pues ya nadie puede reclamar más que los padres de la patria o los héroes de la revolución, y entonces tú te tienes que portar bien, ¿no? Tienes que respetar a las instituciones, etcétera. Y pues más bien, no porque tengamos que ser revolucionarios, ni mucho menos, pero en realidad constantemente en nuestra vida estamos, digamos, criticando o haciendo o poniéndonos a distancia de ciertas actitudes, de ciertas formas de hacer, y terminamos por criticar hasta un Estado, ¿no? Pero pues, al propio Estado no le interesa fomentar esas maneras de hacer, ¿no? Entonces, ahí es a donde, al momento en que se enseña la historia, se enseña cómo han sido ciertos personajes, pues perdemos mucho de la riqueza de esos personajes, ¿no? ¿Será que además la historia, porque lo platicábamos un poco antes de entrar a la cabina, porque sépanse que para hacer programas como el de historia, música y otros cuentos, o de artesanía, cultura y otros temas, o el de oldies, pues hay un trabajo de preparación previa, de investigación, de búsqueda de información. Y hace un momento, platicando nosotros fuera del aire, hablábamos también de esta parte de la enseñanza de la historia, ¿no? Uh-huh. No sé si lo han hecho a propósito, como para alejar a la gente de investigar y de buscar su propia historia, pensando en una especie de complot de Estado. ¿Cómo le dicen? Teoría de la conspiración, sí, ¿no? Sí, un complot de Estado, o en verdad solo hay mala didáctica. Se combinan varias cosas. Uno, en efecto, de mucho tiempo atrás, de siglos atrás, la manera como se ha enseñado la historia ha sido muchas veces mera narración, que también funciona, y ojalá a veces llegáramos siquiera a ese nivel de la narración. Desafortunadamente hay muchos casos de gente que está enseñando historia que en realidad no tiene la más remota idea, ¿no?, de qué está enseñando ni por qué lo está enseñando. Y eso sucede en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad, ¿no? Pero bueno, entonces, en algunos casos se queda en la mera narración. Y luego ya pasar a cuestiones más complejas, por ejemplo, digamos, en los últimos años, estoy pensando en los últimos 20, 30 años, que ya se habla, por ejemplo, a la hora de diseñar planes de estudio y demás, se habla, por ejemplo, de habilidades del pensamiento. Bueno, pues también ahí eso les cuesta trabajo muchas veces a los profesores. Un ejemplo, la reforma del 94, estoy pensando o viendo en el caso del Estado, que casi siempre nos dicen, es que el Estado más bien nos quiere tener sojuzgados. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa del lado del Estado. En el 94 hay un nuevo plan de estudios y bueno, por un lado plantea los temas, ¿no?, que son los temas tradicionales, ¿no?, la división que existe en la historia, por ejemplo, para el caso de la historia de México, ¿no?, son los temas tradicionales, ¿no?,
Pero hay otra parte del plan de estudios que sería el enfoque, ¿no? Y en el enfoque se dicen, pues, precisamente estas nociones o habilidades del pensamiento que se tienen que desarrollar. Desafortunadamente, en efecto, hay un divorcio, ¿no?, entre el enfoque y los temas, ¿no? Porque los maestros muchas veces están acostumbrados sobre todo a trabajar los temas, pero no se ponen a reflexionar sobre la manera adecuada de trabajar esos temas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues muchas veces, o te digo, ya narrar ya sería quienes lo hacen están en un buen nivel, digamos, ¿no? Pero desafortunadamente en muchos casos, pues es una materia, la de historia, muy descuidada, ¿no? Y ¿qué hacen los maestros? Pues pónganse a copiar del libro, ¿no? Ya terminaron, bueno, pues hagan el dibujo del padre Hidalgo y cosas por el estilo, ¿no? Sin desarrollar otras habilidades. ¿De qué habilidad estamos pensando? Estamos hablando. Pues, simplemente de entrada, ubicación espacial y ubicación temporal, ¿no? O sea, siempre un acontecimiento, un proceso sucedió en un lugar y en algún momento determinado. ¿Qué fue primero, la revolución o la independencia? Bueno, esos detalles muchas veces no se trabajan, ¿no? Luego, la relación pasado-presente, o sea, todo lo que sucedió antes de algún modo tiene que ver en lo que hoy está sucediendo. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, pues es que lo del pasado pues ya pasó, ya no nos interesa, como dice José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Pues resulta que sí nos tendría que interesar hasta en términos personales, ¿no? O sea, por eso no nos gusta la terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente tiene un problema y pues toma terapia, ¿no? No, pues eso es para locos. No, o sea, la terapia es precisamente una manera de ir hacia el pasado para encontrar en dónde están las dificultades que muchas veces uno tiene. Digo, en términos muy generales, un psicólogo podría hablar de esto con mayor precisión. Pero, bueno, ahora velo en términos sociales, pues la historia es un poco eso, ¿no? O sea, ver hacia atrás en dónde están nuestros problemas, los problemas que nos aquejan hoy, o aún las ventajas que hoy tenemos que no valoramos, ¿no? Entonces, esa relación pasado-presente pues, casi no se trabaja. Causa-consecuencia. Y así te puedo decir otras 4 o 5 nociones que no se trabajan adecuadamente durante la primaria, la secundaria, el bachillerato, que no... bueno, y que por ejemplo, después de la reforma del 94, la Secretaría de Educación Pública, me consta porque estuve ahí 2 años, sí se preocupó por generar materiales didácticos y que se repartieron por todo el país, incluido Oaxaca. Aquí, digamos, siempre existe el problema de que, nada, que venga del centro, ¿no? Pero bueno, se repartieron materiales y los materiales no eran utilizados por los profesores. Entonces, yo recuerdo haber dado clases en la Normal Superior de aquí de Oaxaca y les comentaba, no, miren, es que se enviaron mapas, se enviaron videos, enviaron un montón de cosas que se enviaron. Sí, pero llegaron a la escuela y el director no nos deja utilizarlos porque si se pierden, entonces cuando tenga que entregar el inventario, y está perdido, pues entonces tiene que responder, entonces mejor ni nos lo preste, están embodegados. Entonces, ahí es a donde tenemos desafortunadamente muchos problemas. O sea, el Estado sí hace, no lo suficiente, ¿no? También no voy a decir, no, pues pone las cosas ahí, no siempre, ¿no? Pero sí ha generado determinadas condiciones en las reformas que se han hecho, al menos, me consta, del 94. Luego, desafortunadamente, los maestros muchas veces reproducen la manera como han enseñado y como ellos les han enseñado. Y luego, en la casa, o hay un ambiente también que hace que los alumnos no valoren tanto la propia historia, ¿no? Eso me parece que es también lo que complica. Un poco el trabajo del maestro también ha sido visto como el de educación física, ¿no? Uh-huh. Necesitamos un maestro para educación física, pues ponlos a correr. Ajá, sin didáctica, sin nada, ¿no? Sí, aquí pues ponlos a copiar, ¿no? Ponlos a que copien del libro al cuaderno, ¿no? Sí, porque en el caso, por ejemplo, de algunos documentos hechos por la Dirección General de Publicaciones, en esta área de los libros del Rincón. Por ejemplo. Ahí hay buenos textos sin duda. Sobre la independencia, sobre la revolución, la reforma. Hay algunas biografías de Hidalgo. Sí. Yo consulté una de esas. Sí. Buenas referencias. Sí, fíjate que entre 2000 y 2002, que estuve en la SEP,
se hicieron varios videos con historiadores, investigadores, ¿no? Sobre algunos temas en específico, y esos se enviaban precisamente a los estados, a las escuelas, pero sea que lo que acabo de comentar, ¿no? Muchas veces no se difundían o no se prestaban o no se utilizaban como debía de ser, ¿no? Y entonces, pues sí, es muy fácil echarle la culpa solo al Estado, ¿no? O sea, yo creo que tiene responsabilidad, por supuesto. A mí me parece que en muchos casos, por ejemplo, ese plan de estudios, sí se percibía ese divorcio, aunque se trataba de subsanar con ese material, ¿no? Ese divorcio entre el enfoque y el temario, pero se trataba un poco de subsanar con ese material, pero luego si ese material al cual puedes tener acceso no lo utilizas, pues ya tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, bueno, insistir, enseñar como te enseñaron a ti, ¿no? Y si te enseñan, pues, que copien, eso lo vas a seguir haciendo. Pues vamos a hacer una pausa musical para nuestros amigos de la radio. Estamos a través del 104.1 de FM y estamos hablando acerca de Miguel Hidalgo y Costilla, y en este primer bloque hablamos un poco de la enseñanza de la historia. Regresando al bloque vamos a empezar de lleno ya con el tema. Los invito a que nos sigan escuchando. Vamos a escuchar El Andariego de Álvaro Carrillo. Regresamos. Ya estamos en comerciales. Todavía no tenemos comerciales. Estamos en el Facebook está Live. bien, yo creo que es bueno, ¿no? No tener comerciales en Facebook. Bueno, no es bueno en términos comerciales, pero se fluye bien los programas sin comerciales, ¿no? Nitza, ¿qué opinas? ¿Los programas sin comerciales aquí? En Facebook, ajá. Ah, sí, hay una interacción con las personas. Sí. Sí, lo que vamos a empezar a pasar es una cintilla aquí así de publicidad. No, yo creo que más bien aquí bueno, también puede ser el cintillo, pero puede ser también una manta, ¿no? Aquí. Para nuestros patrocinadores. Y programas, que sí, tenemos varios programas. Claro. Hace ratito que hablábamos de psicólogos, iba a decir, no se pierdan Resaca Mental. Exacto, ¿no? Nuestros amigos de Resaca Mental seguramente podrían decir mucho al respecto, ¿no? Y ya hay tema. Ya hay tema ahí con Resaca Mental, entre la relación entre la historia y escúchenme, Resaca Mental. Podemos tener un programa. Bueno, entonces, histórico psicológico. Elige Zareto dice saludos, Ariel Jonathan dice saludos, Carlos Enrique dice saluditos. Muy bien, pues saludos a los tres. Y también para los que están conectados, Yadira Bracamontes, Toñito Aparicio, Carlos Enríquez, Eligio, Ariel, Carlos, que están ahí ya comentando y compartiendo. Es que fíjate que hay otra cosa en cuanto a esto de las nociones que se deja mucho de lado es cómo para los griegos el significado de historia era muy distinto al que nosotros tenemos hoy. Entonces, si nosotros rescatáramos, te voy a decir cuál es el significado, pero si nosotros rescatáramos más o retomáramos más el significado del término para los griegos, otro gallo nos cantara. Sí lo ha hecho la reforma poco a partir desde la del 94, y ahorita voy a decir cómo, pero no lo suficiente. Para los griegos historia significaba investigación, no necesariamente del pasado o de los hombres o lo que sea. Y yo creo que es un poco también el problema en general, desde la primaria a la secundaria, no hay una formación en investigación para los alumnos. O si la hay, es muy limitada. Ya vamos a volver. Ok. ¿Qué cortas canciones pones? Continuamos en De Artesanía, Cultura y otros temas. Estamos hablando con el maestro Alejandro Arturo Jiménez Martínez acerca de la historia. Hablamos sobre la enseñanza de la historia. Vamos a abordar el tema de Miguel Hidalgo y Costilla. Si quiere usted quemar a su maestro de historia, que se quiera quejar y decir no me enseñaron bien historia, mándenos un mensaje al 951-314-7902 o conéctese a través de nuestro Facebook Live en Radio Central de mi Ciudad, RCC, para que podamos seguir esta conversación con ustedes, sus preguntas, dudas,
anécdotas, comentarios, si se saben buenos Castigos chistes, de también. sus maestros cuando les enseñaban historia, cuando no se aprendían las fechas. El peor castigo que podían poner, porque lo convirtieron en un castigo, era, ahora vas a leer. Ah, ándale. Y se volvió un castigo. Sí, para muchos. no te aprendiste, pues léelo otras 5 veces. ¿No? Y No. en lugar de fomentar el gusto Claro. por la lectura, la convertimos en un castigo. O la investigación, ¿no? Que al final un poco era lo que comentábamos en Facebook Live. Historia, en realidad, para los griegos significaba investigación de lo que fuera, no necesariamente del pasado. Hoy lo relacionamos, el término lo relacionamos con investigación acerca del pasado, y eso no lo hacemos desde la primaria. Ahora, al menos en los planes de estudio sí se procura, por ejemplo, que investigues sobre tu propio pasado, sobre el pasado de tu familia y sobre el pasado de tu comunidad. Pero eso se queda muy en el tercer año de primaria. Es difícil que entres al archivo, etcétera, pero aún así, o sea, yo creo que ahora veo que el Archivo General del Estado de Oaxaca sí hace visitas, lleva a los chicos a ver los documentos que ellos guardan, ¿no? O sea, tendría que haber una mayor relación entre las escuelas primarias y estos repositorios de documentos, ¿no? A lo mejor, pues, sí, por las características de los documentos, a lo mejor no vas a pasar a los chicos a que vean pues, cualquier documento, pero hace como 1 mes, 2 meses, estuvo aquí con nosotros una chica que fue mi alumna hace mucho tiempo en el ICE, y ella se decantó mucho a la enseñanza de la historia. Y ella sí los manda en preparatoria, por ejemplo, los manda a hacer investigación con documentos. Y eso es muy difícil que suceda. En general no sucede ni en primaria ni secundaria y tampoco en la preparatoria. Entonces ya hasta la universidad, si es que estás estudiando historia, si no, pues ya nunca más investigas cosas relacionadas con el pasado. Y es importante, aunque estudies medicina, por ejemplo, ahora hace poco hicieron un museo de historia en la Facultad de Medicina, que me parece eso es muy relevante, ¿no? Porque ahí los chicos pueden ver qué había, cómo se hacían las cosas hace 1 o 2 siglos, ¿no? Pero no hay, digamos, esa cultura de relacionarse con el pasado, ¿no? A través de la investigación. Sí. Y que debiéramos tener más en cuenta, ¿no? Sí. El tema de la historia, pues en cualquier carrera, en cualquier oficio, en cualquier tema en el que nos estamos desarrollando. En el propio de conocer, entrada, como sí. les decía, ¿no? Hasta, vuelvo a insistir, la propia vida. Como decía la semana pasada en el programa Venus Rodríguez, conócete a ti mismo desde tu pasado. Fue bien interesante el programa porque precisamente estos... digamos, maneras de conocerse primero, bueno, pues te van a ayudar. Hacían el Tonalpohualli de Nizza, ¿no? Eso te ayuda como a definir, a identificar con mayor claridad, pues para dónde puede ir tu vida, dónde puedes desarrollar mejor, ¿no? Y eso no lo hacemos, ¿no? No. En general no es una práctica que realicemos. No nos cuestionamos, ¿no? No nos cuestionamos, y por eso cuando vamos al terapeuta, me estuvo preguntando un montón de cosas y pues eso no me cura, ¿no? Pues, es que por ahí anda la cosa, ¿no? Porque al momento en cuanto te cuestiones qué y por qué lo haces, es precisamente donde vas a encontrar las formas de curarte, ¿no? Y si ustedes quieren saber también más acerca de la terapia psicológica, no se pierdan Resaca Mental con Sharon Zárate y Ángel, que están los martes, miércoles, miércoles y jueves. eso. Lunes, miércoles y jueves. Jueves a las 5. Bueno, pues vamos a platicar un poco ya del padre Hidalgo. Vamos a hablar primero de la imagen. Órale, va. De la imagen que tenemos Sí. del padre Hidalgo. Pues decíamos hace rato, ¿no? Hay una tendencia más bien a verlo como un, pues, bueno, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en tu cartel, ¿no? Le diste más peso, pues si quieres mostrarlo a Facebook Live, le diste más peso a esta visión más cercana a los de los muralistas que tienen, digamos, una influencia más de posrevolucionaria, y entonces sí, ahí el padre Hidalgo podría representarse de esta manera, como alguien incendiario, ¿no? Más aguerrido. Más ¿no? aguerrido. Más ¿no? de fuerza. Incendiario en términos literales, porque efectivamente acá tiene
pues está aprendiendo, ¿no? La mecha, ¿no? De algo, ¿no? Y hay una serie hasta de personas ahí fallecidas en una batalla. Entonces, bueno, esa podría estar más cercana a un hidalgo de la época al que en realidad podríamos identificar entre 1810 y 1811. Pero en general, pues pensemos en el de las monedas, ¿no? El de los billetes, bueno, y también estuvo en alguna moneda, la moneda, los billetes, estas representaciones posteriores o aún antes del propio Porfiriato, pues sí, son más de un anciano que venerable, que pues uno no se imagina, uno no piensa, no se le ocurre cómo es que llegó a levantar a tanta gente, ¿no? Sí, la imagen que conocemos hoy de Hidalgo, en realidad no es la imagen de Hidalgo. Bueno, es que para empezar, pues es una época en donde no había cámaras fotográficas, ¿no? Uno no andaba con la cámara como hoy, ¿no? Y entonces, nos vamos a levantar, ¿no? Y entonces sacamos la foto del padre Hidalgo, dando el grito, ¿no? Afuera de la parroquia de Dolores, ¿no? Y entonces, y bueno, además fue tan meteórico el proceso en el cual se involucró en términos bélicos, que pues era muy difícil que algún pintor, digamos, hiciera, generar algún tipo de imagen, ¿no? Aunque parece ser que hubo por ahí algunos apuntes que después funcionan como para generarse esta idea, algunas descripciones, por ejemplo la de Lucas Alamán, ¿no? Que es uno de los historiadores considerados tradicionalmente como conservadores del siglo XIX, que pues sí, digamos, él se observa a un Hidalgo un tanto más aguerrido porque él en Guanajuato pues le toca sufrir, ¿no? el ataque de las huestes insurgentes y pues con las cuales él no estaba de acuerdo, ¿no? Sí, la imagen de la información que yo tengo, lo más cercano a la imagen real de Miguel Hidalgo es una estatuilla, son apenas 35 centímetros más o menos de estatua, elaborada por Clemente Terrazas, que se dice era compadre de Hidalgo y que trabajaba en Guadalajara, un artesano que hacía este tipo de trabajos y que se encuentra actualmente en el castillo de Chapultepec, en lo que es el Museo del Castillo, ¿no? Y es la imagen más cercana a la época que se tiene. Y coinciden las visiones en casi todo, en los relatos de decir que era pues un hombre de mediana estatura, con cabeza caída sobre el pecho, parecía más viejo que sus 50 años que tenía y moreno, muy moreno. Sí. Últimamente ya lo hemos visto más agringado, ¿no? más güerito, más blanquito. Y lo único en lo que no se pone de acuerdo ningún historiador es en el color de los ojos de... sí, hay varias versiones, sí. Entonces eso pudiera hacernos suponer que en realidad pues era una persona que estaba empezando a vender pupilentes. Quizá, a lo mejor hay algunos, o las visiones eran de gente daltónica. O el tono de sus ojos tal vez era claro, sí. Y variaba un poco según la situación de los colores de la ropa, de la batalla, del momento en el que lo veían. No es lo mismo ver a alguien en la mañana que verlo en la noche, después de una batalla, o con los ojos llenos de lágrimas por las derrotas o las victorias hechas, ¿no? Claro. Y el retrato que conocemos comúnmente de este padre de la patria hubiera sido mandado a hacer por Maximiliano. Sí, es que es bien peculiar porque la figura de Maximiliano siempre me ha llamado mucho la atención, cómo retoma, quizá precisamente por venir de fuera, creo que estaba muy interesado en asumir, en identificarse y generar entonces condiciones para, pues increíble para la época, por ejemplo, para los grupos indígenas, ¿no? Había un traductor de náhuatl dentro de su corte, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los documentos de la corte
también se emitían en náhuatl, cosa que a los liberales pues, no les pasaba ni por la cabeza. Bueno, porque además el mismo Maximiliano era bastante liberal, ¿no? Entonces trajeron los conservadores a un liberal. A un liberal, sí, no se dieron cuenta ya hasta que estaba aquí, parece ser. Pero bueno, es parte de la época, o sea, es una época de transición, ¿no? Entre esta visión todavía muy apegada a la religión y esta transición a este proceso de liberalismo del siglo XIX. Entonces, la misma gente que formaba parte de la nobleza, pues tenía ya estas influencias liberales, ¿no? Entonces, eso, pues a lo mejor sí lo detectaron, pero pues no tenían como muchas opciones, ¿no? Y se trajeron a uno de los más liberales. Bueno, entonces, entre estas cosas que hace Maximiliano, bueno, acabo de hablar del caso del náhuatl, pero también eso, ¿no? Implementar determinadas fiestas, por ejemplo, para el caso de las fiestas de la independencia, si no me equivoco, él va a Dolores, ¿no? A hacer una de las conmemoraciones del aniversario de la independencia. O sea, está muy interesado en sentirse y formar parte de la nación que está gobernando. En el nivel que lo haya estado gobernando, pero sí está muy interesado en ser parte, ¿no? Eso a mí me llama mucho es de admirar, hasta podría decir, por parte de Maximiliano. Entonces, y bueno, dentro de esa dinámica, bueno, pues hay un especial honor que le rinde a Miguel Hidalgo, ¿no? En el siglo XIX hay una polémica, ¿no? ¿A quién, digamos, se le podría definir como el padre de la patria? ¿A Hidalgo, por ser el que inició este movimiento, o a Iturbide, que digamos es quien lo culmina, ¿no? Entonces, de alguna manera Iturbide era el padre de la patria, por decirlo así, de cierto grupo conservador. Entonces, de algún modo Maximiliano sí se empieza como a decantar hacia Hidalgo, entonces pues también es algo que no termina de cuajar, digamos, en esta visión de los conservadores, ¿no? Que al final, pues le retiran hasta los conservadores. Sí, no, pues, Maximiliano, y lo dejan solo, bueno, casi solo, porque hasta eso también dentro de los propios conservadores hay gente muy leal, ¿no? O sea, las dos personas con las que es fusilado, bueno, pues todavía demuestran esa lealtad para con el emperador. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en la radio. Estamos a través del 104.1 de FM. Mándenos un mensaje al 951-314-7902 para hacernos algunas preguntas, saber si les está gustando la conversación. Vamos a una pausa musical y regresamos. Ya estamos en pausa. Ya estamos en pausa. Ahí sí hay censura de parte de la Secretaría de Gobernación, Sí. no lo podemos decir. ¿Sí? No, muchas cosas. ¿Sí? Bueno, en el radio, ¿no? Aquí no, aquí los medios, las redes sociales son mucho más abiertas, por desgracia. Bueno, por fortuna. Pues, por fortuna. ¿No? Depende quién y qué se diga. Sí, Maximiliano es una de estas figuras contradictorias en sí. Sí, mismas, volvemos ¿no? a lo mismo, son personajes muy más complejos de como nos los quieren presentar. El mismo Iturbide, ¿no? El mismo Iturbide, claro, sí, o sea... Que estuvo un poco, que fue, ¿cómo se llama? Resaltado por los conservadores, Sí. pero en el sentido precisamente de haberse puesto como un emperador. Un sector, porque no todos los conservadores son iguales, pero un sector de los conservadores por lo que pugnaba era porque se impusiera una monarquía, ¿no? Creían que la monarquía podría lograr cierto equilibrio entre los diferentes grupos en pugna. Entonces, Iturbide pues, era una muy buena representación de esa monarquía que deseaban. Obviamente el traer, como acabamos de decir, el caso a Maximiliano, pero precisamente por eso a Iturbide es a quien le quieren dar realce. Todavía a Iturbide se le rinden homenajes hasta nuestros días, hay misas en catedral, ¿no? Cada aniversario de su
fallecimiento o también, o de su fusilamiento, y o en la fecha que correspondería a la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Hay toda una serie de personas que sí, digamos, le rinden honores aún hoy en día, pero son muy pocos, ¿no? Pues no pegó. No cuajó. No acabó de cuajó cuajar la idea, ¿no? Sí. Sí, pues sí, pues la historia no siempre es como nos las cuentan, ¿no? Y es una de las ventajas Es más compleja, siempre. Sí, Siempre meterse es a más buscar, a investigar, a leer diferentes autores, diferentes publicaciones, Sí. para irle encontrando, hacerse una visión más propia sobre Sí. la historia, ¿no? En lo que siempre impregnada de nuestros prejuicios, ¿no? De nuestros No, eso no valores, falla. de nuestras cosas, ¿no? Sí, Hay quienes odian a Iturbide completamente y a Maximiliano. sí, bueno, pero vuelvo a lo mismo, porque muchas veces es como te lo han contado, ¿no? Pues, es que ese Iturbide era un monarquista, ¿no? Entonces, qué bueno que ya no, el país ya no fue por ese camino, en fin, ¿no? Pero creo que se trata más de comprender, bueno, y además, digamos, la figura, bueno, el personaje más bien ya Iturbide en la historia, pues bueno, al principio pues era un militar realista, ¿no? Digamos, desde ahí viene esta crítica o no aceptación, ¿no? Que A traiciona a los Iturbide. realistas. Pues no tanto así, más bien hay toda una serie de negociaciones que pues a cierto sector le convenía. Vamos a regresar a la radio. Nos acomodamos, ¿no? Como si... Así. Buenas noches, continuamos en De Artesanía, Cultura y otros temas. Estamos hablando sobre la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, sobre el símbolo que representa en el México contemporáneo y en el México a través de la historia. Hablábamos sobre pues la imagen que conocemos de Miguel Hidalgo y Costilla, sobre Maximiliano, sobre los primeros retratos que se hacen de él, que son pues prácticamente 40 años después de su muerte, Uh-huh. ¿no? Que se empieza a hacer una imagen nacional y el mismo presidente Benito Juárez no tenía una imagen de Miguel Hidalgo, pues, hasta que llega Maximiliano, y por ahí hemos estado entrando al tema. Si ustedes se están integrando apenas a la conversación a través del 104.1 de FM, pues bienvenidos, mándenos un mensaje al 951-314-7902 para saber que están ahí, que hay alguien ahí que nos está escuchando, y a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook Live de Radio Central de mi ciudad, y a quienes se están integrando a la conversación, ¿no? Les damos la bienvenida a Emanuel Nocedal, Alicia Viloria, Emanuel Nocedal dice saludos, Carolina Mendoza, Regina Martínez, Ana Laura, Regina Martínez dice saludos, estimados. Los saludos son nosotros, ¿no? Se dan los estimados. Eso. Y pues comenten, compartan, ayúdanos a compartir. Desde el más acá, dice Carolina Mendoza. Y desde el más allá, entonces, ¿no? Depende de qué tan si es acá para o allá. acá o Sí. allá. Desde, supongo que el otro cerro del otro lado, allá por Montoya, por esa zona de allá nos está viendo Carolina. Estrella Sosa, allá los amigos de Huizache que ya nos están empezando a escuchar y ver. Muy bien, saludos a los Para amigos de que Huizache. me ayuden a compartirlo ahí en los grupos de WhatsApp, mándenos a Lice también, díganles, está Sí. Alejandro con David allí. Bueno, sobre todo los egresados. A los ¿no? egresados. Porque las nuevas generaciones casi no me ubican, pero saludos a los exalumnos de Ciencias de la Educación, allá a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En Atzompa está Carolina Mendoza. Muy bien. Hasta allá. Hasta allá. Sí, es hasta el más allá. Pues bueno, seguimos en la conversación sobre la imagen, sobre el símbolo de Miguel Hidalgo y Costilla. Y fuera de la radio estábamos hablando sobre el padre de la patria. Miguel Hidalgo, Agustín Iturbide, Vicente Guerrero, los padres de la patria. Ajá. Los padres fundadores, ¿no? podríamos. Hay una serie de figuras, Uh-huh. de personajes históricos a quien se les considera
parte de este proceso de independencia, Ujú. porque Hidalgo lo hizo solo un año, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, iniciada sí. la Menos de independencia. un año. Menos de un año. Menos de un año, sí. Que ya era, hasta eso yo lo que, un poco de la información que encontré es que tampoco era un activo, conspirador, ¿no? A eso. Bueno, para empezar podríamos decir, una especie de académico, ¿no? O sea, su formación es más bien de una persona académica que en un momento determinado, bueno, pues tiene que, en su formación como sacerdote, pues también tiene que ejercer su ministerio, pues en algunas parroquias, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo, así como para los liberales del siglo XIX, por ejemplo, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca es un semillero muy importante. eh, en el caso de antes de la independencia, un semillero también muy importante de independentistas va a ser el Colegio de Michoacán, o sea, bueno, en el Colegio de Michoacán, el instituto que hoy existe, sino más bien el Colegio Nicolaita, ¿no? Que pues todos sabemos, ahí estudió Hidalgo, ahí enseñó, fue su rector, y de hecho ahí conoció al propio José María Morelos y Pavón. Eh, y bueno, otras personas, otros sacerdotes que van a, y no sacerdotes que van a participar luego en el proceso de independencia, pues se formaron ahí en ese colegio Nicolaita. Y es interesante también porque muchas de las ideas que se podían discutir en la época, ideas políticas, las ideas políticas no estaban desligadas de lo teológico y de lo filosófico. Entonces, es pues precisamente desde ahí donde Hidalgo se va donde va a destacar mucho, ¿no? Como un filósofo, un teólogo, ¿no? Y entonces, bueno, pero llega un momento en el que Hidalgo, pues ya mejor lo mandan, porque pues sí era un poco compleja su manera de enseñar, su manera de tomar posición con respecto a ciertas discusiones de orden, insisto, teológico. Y entonces lo mandan a ejercer su ministerio a Colima, ¿no? O sea, pues, ¿sabes qué? Ya mejor deja de discutir y vete a una parroquia, ¿no? Recorre hasta donde tengo entendido 3 parroquias, la de Colima, la de San Felipe Torres Mochas, y luego pues va a dar a Dolores, ¿no? Pero bueno, pues, sus inquietudes intelectuales pues están muy presentes, ¿no? Aún en estos lugares, un sacerdote, como todos sabemos o como lo percibimos, ¿no? Pues no solamente es llegar y dar misas, no, hay una serie de servicios o de actividades que realiza con la propia comunidad, unos más, otros menos, por supuesto, hay sacerdotes más activos, hay otros menos, pero lo que se percibe es que Miguel Hidalgo era un sacerdote muy activo. De otra manera no pudo, vuelvo a insistir, movilizar a esta cantidad de gente que movilizó en su momento, ¿no? Y es precisamente desde discusiones de orden teológico relacionados con la posición que tiene el monarca o los gobernantes, es desde ahí que precisamente él, para 1806, 1808, que está la invasión francesa a España, y que hay mucha discusión en la Nueva España respecto a la legitimidad del rey o la legitimidad de la invasión, o si era necesario que la Nueva España tomara tomara las riendas por sí misma, ¿no? Aún reconociendo al rey preso. Bueno, es ahí a donde más bien Hidalgo se va a convencer, ¿no? Hay un historiador que ha estudiado mucho a la figura de Hidalgo, Carlos Errejón Peredo, que explica, ¿no? Precisamente que casi siempre se dice que Hidalgo se formó mucho o leyó mucho a los ilustrados franceses, ¿no? Carlos Errejón comenta que parece ser que no tanto, más bien él legitima su entrada o su participación en el movimiento de independencia más bien desde discusiones de orden teológica. En la documentación que él ha revisado, no se percibe que siquiera acusaciones de estar leyendo libros de los ilustrados, ¿no? Es más bien
casi siempre, muchas veces lo que hacemos es relacionar, pues la Revolución Francesa, y entonces eso influyó en los independentistas de América, etcétera. Y parece ser que en el caso de Hidalgo no es tan así. No es tan claro. La influencia de la Ilustración parece no estar tan clara. Y más bien sí de discusiones teológicas que tienen previamente dentro de la misma corona española. Entonces, eso, digamos, le pega mucho en las convicciones que tiene respecto a su propio ministerio y respecto, pues, precisamente a la posición que debe jugar respecto a la corona, que en ese momento, insisto, el rey está preso por el imperio napoleónico, ¿no? Entonces, es más, vuelvo a insistir, es un poco más intelectual desde lo que las discusiones propias de la teología entre los ministros de culto españoles, ¿no? Y bueno, luego la otra, pues esto que estamos insistiendo mucho, el señor tenía un carisma que lo hacía seguramente muy querido en las parroquias 3 que estuvo, y que bueno, insisto, de otra manera pues no se levanta la gente. Bueno, claro, también hay toda una serie de condiciones de la época de opresión, etcétera, etcétera, pero podemos ver condiciones de opresión en muchos momentos de la historia en los que la gente pues no se levanta, ¿no? Y bueno, aquí sí hay, digamos, una conexión, ¿no?, interesante entre el carisma y las condiciones de opresión que se viven en la época, ¿no? Sí, están cazando mosquitos. Nitza, no cases mosquitos, ¿cierto? Y sí, un poco una imagen que me gusta mucho de pensar en Hidalgo es este momento en el que es descubierta la conspiración. Y su acción es decir, vamos a tomar un chocolate. Sí, yo juego mucho vamos con a eso. chocolatear y, a ver, siéntense, vamos a tomarnos un chocolate y lo pensamos, ¿no? A ver, con paciencia. Habla de una persona rápido, ¿no?, que también medita, piensa, sí, sereno, con cierto grado de serenidad, pero también cuando hay que actuar, no se la piensa mucho. O sea, sí ahí en ese momento, ¿no? A ver, ahí, sí, pero ya en batalla. Supongo porque ahí había que planear, ¿no? Sí, había que sí, pensar bien cuál había iba a ser planes, ¿no? O sea, lo que se sabe es que la famosa conspiración de Querétaro, pues extendió, digamos, una red interesante en la región, ¿no? Querétaro, el Bajío, lo que es Guanajuato, de gente que estaba interesada y estaba ya participando, ¿no? No necesariamente se tenía que reunir en Querétaro, sino, pues, digamos, ciertas cabezas de ciertas regiones, pues se reunían y bueno, ya de ahí organizaban ciertas cosas como, pues, entra, por ejemplo, los partes del ejército del rey, pues algunos de ellos pues estaban a favor, digamos, de un levantamiento, y entonces iba y se ponía de acuerdo con ciertos soldados, ¿no? O también gente que realizaba algún trabajo de herrería o algún trabajo, en fin, toda una serie de diferentes oficios que, digamos, tenía contactos, ¿no?, con la gente en general, y pues había ya una cierta organización, ¿no? Y entonces, digamos, había un plan de una fecha en específico de generar un levantamiento. Pero, en efecto, cuando son descubiertos, pues se tiene todo que adelantar, ¿no? Algunos de los conspiradores, pues ya habían sido capturados, ¿no?, sobre todo en Querétaro, entiendo, y pues hay que actuar, pero sí, o sea, seguramente hay ese momento, sí lo creo, que Hidalgo se la toma un poco pues no con calma, para decir, pues bueno, mejor empezamos dentro de una semana, ¿no? Porque también tiene claro que pues ya estaban capturando a diferentes conspiradores y pues está difícil dejarlo para más tiempo, ¿no? Pero es muy probable que no tuviera planeado este famoso grito, ¿no?, de la mañana del 16, se me ocurre, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues a lo mejor sí se tomó 1 o 2 horas para efectivamente tomarse un rico chocolate, que era muy fanático del chocolate con leche, y bueno, ahora sí ya nos tomamos el chocolate y bueno,
pues vamos a actuar de esta y de esta manera, ¿no? Entonces, sí, pues a final de cuentas es un tipo racional, un tipo intelectualmente bien preparado, ¿no? Hablaba 7 idiomas, 7 lenguas. Imagínate. Castellano, Ujú, latín, ujú. traducía el francés. Traducía el francés. Entendía el italiano, porque en esta idea del renacimiento también... Sí, bueno, muchos de los libros y mucha del del pensamiento. pensamiento pues todavía estaba en esos idiomas, pensando en el propio latín, ¿no? Y además hablaba náhuatl. Sí, pues tenía que Tarasco y comunicarse con la gente de las regiones o de los lugares en donde él tenía ministerio, ¿no? Esto era más o menos común todavía entre los sacerdotes. Más o menos, porque bueno, nosotros sabemos que desde la llegada de los españoles, sí fue como una necesidad muy importante, muy apremiante para los, ¿cómo se dice? Los que van predicando, ¿no? Los misioneros. Era importante aprender lo más pronto posible el náhuatl o las lenguas que se hablaban en las regiones a donde estaban destinados, pero ya en el camino como que se fue perdiendo. Bueno, Hidalgo sí todavía tiene este interés y bueno, pues nosotros lo vemos todavía, o sea, en las comunidades, aún en el Bajío que ahora está tan desarrollado, etcétera, en términos industriales, etcétera. Bueno, todavía por ahí los otomíes, por ejemplo, pues todavía están ahí, ¿no? Entonces, o los tarascos, o los purépechas en el lado de Michoacán, pues también, ¿no? Era importante que se pudieran comunicar estos sacerdotes con las gentes de estos lugares, y sí, o sea, no era ningún problema para ellos el aprenderlo, ¿no? No les causaba mayor problema, ¿no? Y luego, insisto, mucha situación, mucho de lo que implica el ministerio sacerdotal, yo de repente lo comparo con, por ejemplo, los maestros rurales, ¿no? O sea, el maestro rural, no sé si todavía hoy, creo que sí, en muchos casos, sobre todo los más comprometidos, o sea, no nada más es una persona que actúa en el aula o en la escuela, actúa y tiene una fuerte intervención dentro de la comunidad, ¿no? El sacerdote, pues, también sigue existiendo esto, ¿no? El sacerdote todavía tiene cierto grado de autoridad en las comunidades. Entonces, Hidalgo, con cierto carisma, con esta preparación que acabas de mencionar, pues era una persona ideal, digamos, para encabezar una parroquia en ese momento, ¿no? Y no nada más se concentra en cuestiones de orden religioso, ¿no? Sabemos que también implementaba algunas, digamos, pequeñas empresas, le llamaríamos hoy, ¿no? Para, por ejemplo, de lo que más se conoce, el cultivo de la seda, ¿no? Entonces, era un tipo muy activo, ¿no? Entonces, pues, vuelve a existir esto del ancianito ahí que parece que no rompe un plato para nada, ¿no? Es un tipo muy, muy activo, ¿no? Y quizá por eso ya se le notaban más años de los que en realidad tenía, pues, era un tipo en acción, ¿no? Que hoy para nosotros decir era una persona de 50 años, uno dice, pues es joven. Para la época, ya pues era para más o menos la época, grande, para ¿no? digamos, para la media de la vida, media de vida, sí, ya. que andaba entre los 70, Ujú. 60 y tantos años, pues sí, ya era un señor grande. Pues por desgracia, la producción de este programa no nos quiere dar todavía 2 horas, porque dice que no entran suficientes mensajes y llamadas, que nadie comparte, que no tenemos audiencia, entonces todavía no nos Bueno, tú sí, merecemos. tú eres el campeón de la audiencia de esta estación, así que Solo por hoy. solo por hoy Habrá que ver el próximo mes. el próximo mes. Que en eso estamos trabajando para que nos ayuden a compartir. Vamos a saltarnos casi un año hasta llegar al fusilamiento de Hidalgo, porque nos habla también de su personalidad, de su forma de afrontar, ¿no? Sí, El proceso. yo nada más, a mí me gustaría nada más tratar la famosa polémica de si era, de cómo es que en un momento determinado no entra a la Ciudad de México, ¿no? Ese momento de la batalla del Cerro de las Cruces es crucial
y sigue siendo todavía hoy en día un enigma, ¿no? Sí, de si hubiera entrado esa noche, para quienes nos están escuchando, viene Hidalgo saliendo de Dolores, va recorriendo hacia la Ciudad de México para Llega a tomar. Guanajuato, luego hacia Valladolid y Morelia, y ya de ahí emprende hacia la Ciudad de México. Para ese momento Hidalgo ya traía un grupo de gente Bastante muy numeroso, sí. entre militares que habían servido para el rey, gente de la Campesinos, de la milicia, esclavos, bueno, antiguos artesanos. esclavos. Entraba, ciudad a la que entraba, llegaba y liberaba a los esclavos sí, y sí. les decía, súmense. Que esa, digamos, declara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, que se me olvidó mencionar hace un momento en el recorrido. Guadalajara, Valladolid, luego hacia la Ciudad de México. O Guadalajara fue después, bueno, no importa. La cosa es que cuando ese intento a la Ciudad de México es una cosa que siempre ha habido mucha polémica. Todos los historiadores, los expertos, todavía no acaban de explicar el cómo es que decide, ¿no? El no entrar a la Ciudad de México prácticamente estaba vulnerable, ¿no? No había un ejército. Por un lado se decía que el ejército de Calleja, que venía precisamente del Bajío, pues ya estaba cerca, y entonces pues no quería enfrentarlos ahí dentro de la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México en ese entonces estaba rodeada de lagos, del sistema de lagos, todavía quedaban lagos en ese momento. Es una cuenca, entonces seguramente Hidalgo no le veía como mucho, es una hipótesis, ¿no? Que es probable que no le veía muchas posibilidades a ganar ahí. Dicen que de haber entrado a la Ciudad de México y ganado, hubieran ahorradose 10 años de... Es una hipótesis, porque vuelvo a insistir, o sea, el ejército de Calleja les puso en jaque todos esos 10 años, o sea, por algo no se logró, si por algo no se logró la independencia en ese periodo de 10, 11 años, es en buena medida por la pericia militar de Calleja. Entonces, sí, o sea, sí es creíble, ¿no? Pensar que tomaron esta decisión de no entrar a la Ciudad de México, porque Calleja sí era un militar de cuidado, ¿no? Y lo demostró durante todo este tiempo. Fue el que, digamos, encabezaba al ejército insurgente cuando capturan a Morelos, por ejemplo, ¿no? El que puso en jaque al ejército de Morelos. Entonces, sí estaba de pensarse, ¿no? A lo mejor declarar la independencia, pero al ratito los iba a eliminar, ¿no? Pero esas cosas también son muy difíciles ahora sí que el hubiera sido, quién sabe, ¿no? Habría que hacer un programa especial para el hubiera sido en la historia. El hubiera sido en la historia. Y luego, pues, el Hidalgo al que conocemos después, ¿no? Saliendo hacia los Estados Unidos y que es fusilado en el norte del país, bueno, pues es un ejemplo de, ¿cómo decir?, congruencia, ¿no? En cuanto a sus ideas, pues todo lo que tiene que vivir al ser degradado, ¿no? Enjuiciado y degradado, perder la posibilidad de ser sacerdote, ¿no? Es algo pues, que para él era muy importante, ¿no? O sea, hay que imaginarnos el ponerlo en la balanza. Seguramente él sabía que si lo capturaban iba a suceder esto, ¿no? Pero aún así lanzarse a esta lucha, eso me parece que es de valorarse de Miguel Hidalgo. Por eso es que, insisto, más que si estaba pensando, que esa es la otra polémica, si él ya pensaba en la independencia o no, esa también es otra de las grandes polémicas en la historia de México. O sea, nos mandan un mensaje donde nos dicen que habría que más bien discutir la figura entre Morelos e Hidalgo, si el verdadero padre de la patria estuviera más en Morelos que en el propio es que Hidalgo. Por ahí está lo que estoy ahorita precisamente comentando, porque hay una tendencia que dice, en realidad el que tenía muy claro que lo que quería era la independencia y formar un nuevo país, es Morelos, ¿no? Esa es, digamos, una de las tendencias que creo que en cierto momento ha prevalecido. Porque se considera que Hidalgo, por un poco lo que se dice que dijo en el grito, que todavía reivindica a Fernando VII, etcétera, pues pareciera que no tenía esta idea de independencia. Precisamente Carlos Cerrejón, en uno de los artículos que hace conforme va haciendo una biografía de Hidalgo, muestra evidencia documental
que parece ser que él sí ya tenía cierta idea de nación, ¿no? De formar una nueva nación, de un pueblo, digamos, nación en términos de un pueblo diferente a lo que gobernaba la corona española, y ya habla de América, no habla de México, y tampoco creo que Morelos, todavía en esta época están hablando, si acaso, de Anáhuac, ¿no? Del Congreso o de América Septentrional, pero todavía no están hablando de México. Entonces sí, ahí hay una polémica, no vamos a decir quién tiene más o menos la razón. Me parece que yo, digamos, había estado más en la idea de que efectivamente Morelos, etcétera, etcétera, pero revisando este artículo de Carlos Errejón, ya me empezó a brincar la duda. Sería interesante, se encuentra en internet, nada más cosa de buscar Carlos Errejón, y ahí salen 2, 3 artículos que ha escrito sobre Morelos. Aparte, pues él escribió una biografía reciente que se llama Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente. Parece que es una biografía de larga duración, que valdría la pena revisar, ¿no? Pues estamos a punto de salir del aire en la radio, ya nos están haciendo caras la producción de que ya nos vamos. Solo mandar saludos a Eligio Zárate, que nos está escuchando en la exposición en el Andador Turístico, y una exposición de artesanías en el Andador, enfrente de casi de Santo Domingo, y a Jesús Gómez Torres, que nos está, saludos a RCC y a David Villanueva desde la Sierra Juárez, en el taller Arminda de productos artesanales, para que vean que sí hay artesanía. Eso. El tema de hoy, que además los artesanos fueron parte importante del proceso. Sí, claro, pues, lo mencionábamos desde el principio, ¿no? Son Entonces, parte de las huestes de Hidalgo, ¿no? Si quieren seguir oyendo los últimos 3 minutos de conversación que vamos a tener, pásense al Facebook Live. Nos despedimos de la radio. Gracias en los controles técnicos y la producción general a Nitzaya Hernández. Gracias, Alejandro, por tu visita. No, gracias a ti por invitarme. Y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana viene el maestro Guillermo Marín Ruiz para decirnos que la patria no empezó con los gachupines, sino antes. Vamos a ver qué tal se pone el debate. Nos vemos la próxima semana de 7 a 8 por Radio Central de mi ciudad. La próxima semana también se va a poner bueno sí, el chisme, sí. a ver cómo lo ven. Los invito a que después de que termine el Facebook Live, tenemos una barra musical seleccionada por su servidor. Ya voy a hacer playlist de 8 a 10 de la noche, al menos de lunes a viernes, ¿verdad, Nitza? Sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo descansa la radio de nosotros. Bueno. Entonces, lunes a viernes me toca hacer el playlist, y la idea es presentar música del mundo. Y yo voy a estar en la playlist de 3 a 4 de la tarde con bossa nova y jazz. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Quedan muchas cosas en el tema. Hidalgo, su fusilamiento. Ahorita les voy a compartir en los comentarios algunas ligas a información, los títulos de los libros que dio el maestro Alejandro, para que puedan consultar esa información en algún momento y nos puedan también comentar y compartir qué opinan acerca de este personaje central de la independencia, que independientemente o no creamos que es el padre de la patria o que se le debe atribuir a otras personas el título, fue una figura central, es una figura clave del proceso de independencia, y su pensamiento cimbró a Morelos, a Vicente Guerrero y al propio Iturbide para terminar el proceso de independencia. Entonces, buscara o no a la independencia, consiguieron la independencia. Exacto. De esa nueva España, a la que hoy llamamos México, a la que mucho tiempo después llamamos México. Sí, ya a partir de 1824 oficialmente Estados Unidos mexicanos. Así es que, pues muchas gracias por su visita a este espacio. Son bienvenidos cuando gusten. Nos vemos la próxima semana. De 5 a 6. De 5 a 6 en de historia, música y otros cuentos. Y de 7 a 8 en de artesanía, cultura y otros temas. Gracias. Chao. Gracias.